Muy bien, en esta semana vamos a concluir con el conectivismo y también vamos a sumar, ¿verdad?, aquella tarea que ya tenemos establecida para el curso, por favor. Tenemos reflexiones acerca del conectivismo dentro de un aprendizaje informal. Me parece que este, dentro de lo que es el conectivismo en el aprendizaje informal, fue uno de los primeros elementos que se dio. Si nosotros recordamos, cómo surge el conectivismo o por esa, necesidad de tener esa conexión, ¿verdad? Me parece que es más informal, sus inicios que lo formal. Y aquí definitivamente, ¿verdad? George Siemens hace sobre enfatiza, ¿verdad? Y asigna, dice, notable importancia a las diversas experiencias de este aprendizaje. Nosotros tenemos que comprender que un aprendizaje informal, pues se va a dar en escenarios informales. Va a ser todo lo contrario a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Como un aprendizaje formal o intencional como nosotros lo presentamos en este momento. Dentro de esta idea, vamos a entender que el aprendizaje informal se va a dar entonces en un mercado, en la casa, en el trabajo y en cualquier circunstancia, en la iglesia que nosotros nos podamos identificar. El ser humano, al tener interacción con otra persona, pues regularmente, ¿verdad? Tiene a observar cómo se va desarrollando esta persona o cómo va a encontrar estos aspectos. El aprendizaje informal es todo aquello que yo pueda obtener de un ambiente, la comunidad, ya dije, ¿verdad? Trabajo, mercado, religión, casa, sociedad, eh, algún aspecto que yo vea en la calle como tal, ¿verdad? Que a mí me traiga un aprendizaje específicamente. Entonces, acá en esta parte de la experiencia online, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que nosotros estamos involucrando a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Hay personas que dicen, miren, yo no sé ni cómo funciona este teléfono, ¿verdad? Pero yo hago videollamadas por WhatsApp y sí me funciona, por decirlo así. Y nosotros hemos incorporado dentro de estos aspectos, dice uno tan simples, ¿verdad? Y uno le dice, por ejemplo, a un papá o a algún familiar, mira, pues sí es bien fácil, ¿verdad? Utilizar el teléfono, la tablet, la computadora. Sí, para nosotros es fácil porque nosotros tenemos una práctica, constante. Para la persona es algo que apenas está involucrándose en ello. Entonces, acá nosotros hacemos esa distinción. ¿Surge más en un aprendizaje informal? Sí. No sé si han visto más de alguna persona, la verdad que es curioso observar, lejos de ser chistoso, es curioso observar, por ejemplo, que hay personas que han utilizado, tienen teléfonos inteligentes y revisan Facebook, revisan videos, escuchan música, hacen grabaciones, etcétera. Todo lo que tiene un teléfono. Más sin embargo, lo que no dominan es el teclado para poder marcar o recibir llamadas. Y siguen utilizando aquellos teléfonos, normales, ¿verdad? Que tienen las teclas, que tienen los números, que hay que presionar, ¿verdad? Y entonces ya saben ellos, memorizados los números, bueno, un 7, 7, 65, 33, 14, y ya, lo marcan, pero todavía no pueden manejar para poderlo visualizar para hacer llamadas. Ahí nosotros vemos involucrada esa parte informal dentro de ese aprendizaje que podemos captar. Dice, los nodos relativos al lugar de trabajo, al lugar de estudio, a los contactos personales, que era lo que yo les mencionaba al inicio. Según el campo donde nosotros estemos desarrollándonos, es como nosotros vamos a ir viendo esas circunstancias. Y en algunos casos, pues vamos a encontrar algunas situaciones que van a pertenecer al contexto de cada persona. Usted vea, por ejemplo, si tiene la oportunidad, ¿verdad?, de subirse a un bus extraurbano, pues usted ve cómo la persona, el estudiante que se ha subido al bus, ¿verdad?, lleva sus audífonos y va escuchando, no sé, su audiolibro.
y usted ve a otra persona, ¿verdad? Que va haciendo una su llamada, posiblemente le están dando indicaciones o explicaciones sobre algo. Entonces, toda esta conexión que nosotros tenemos a través de los elementos tecnológicos hace en un momento determinado que exista un aprendizaje emergente, es decir, un aprendizaje informal como tal. Acá dice, según los postulados de este conectivismo, la red es un lugar democrático. ¿Y por qué nosotros siempre vamos a hablar de esta parte democrática? Porque no necesariamente vamos a obligar a las personas a desarrollarlo. Si usted quiere, puede involucrarse. Si usted no lo desea, pues definitivamente no. Aunque hemos dicho, ¿verdad?, cómo es contradictorio el pensamiento. Quien no está en un momento determinado dentro de las redes sociales, pues no vende. Quien no está asociado a este sistema de red, pues automáticamente no avanza. Aunque nosotros estemos diciendo en un momento determinado que es democrático. Es decir, si usted desea, puede integrarse. Si usted no desea, pues definitivamente lo deja ahí. Aprendizaje organizacional, dice, y mercado. Uno de los aspectos a considerar es la posible funcionalidad de esta teoría con lo que corresponde a la dimensión económica y a la dimensión productiva. Lo que acabo de mencionar. Si usted está involucrado con toda la tecnología, usted puede generar su propia publicidad dentro de lo que es una red. Hoy en día, en los últimos 2 años fue muy famoso, ¿verdad?, el comprar en línea. Y nosotros hemos visto muchas personas que han emprendido, ¿verdad?, negocios por la misma situación, que ya no se tenía una convivencia física. Entonces, más fácil, ¿verdad? Yo coloco mi catálogo aquí en línea y ya usted ve qué es lo que hay y ya usted puede elegir de lo que usted desee. Yo automáticamente se lo voy a llevar a la puerta de su casa. Otra vez, educación desarrollada por un conectivismo en red que me va a llevar a mí a un mercado, a una productividad, a un desarrollo, a un avance. ¿Por qué? Porque si yo no tengo entonces, algunos decimos, ¿verdad? Usted tiene WhatsApp. No, pero es que mire, por WhatsApp es más fácil mandarle mi catálogo, ¿verdad? Lo que yo voy a necesitar. Entonces ahí es como nosotros vamos a observar estos aspectos. Entonces acá tenemos esa parte del mercado dentro de lo que corresponde al conectivismo. Al inicio de la teoría hablábamos que esta conexión definitivamente en el ambiente social fue muy importante. Les decía que según los años que establece, no necesariamente surge por pandemia, pero sí se viene a consolidar dentro de lo que fueron los últimos años. Y no solamente nosotros somos una muestra, les decía la vez anterior, de lo que hoy en día estamos viviendo. Pero no solamente vamos a expresarlo en ello como tal. No podemos establecer y decir en un momento determinado, mire, pero es que si por la pandemia fue que surgió. No, 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 no. O sea, fueron muchos años atrás, pero se viene a consolidar con todo lo que hoy en día nosotros vivimos y atravesamos. Y que no podemos perder también, ¿verdad? De vista todos aquellos aspectos que vienen a beneficiar dentro de la sociedad. Vimos, por ejemplo, ¿verdad? A través de este sistema, cómo la religión siguió su paso, continuó, ¿verdad? Por ejemplo, misas, servicios, reuniones religiosas para poderlo desarrollar. Vimos también, les decía, ¿verdad? Por ejemplo, en Facebook, no sé si ustedes ya lo han notado que ya hay grupos, ¿verdad? Donde venden específicamente y ya hasta clasificados están para autos, para consumo diario, para muebles, para aparatos electrónicos y una serie, ¿verdad? Unas sin fin que se tiene de clasificación para esta situación. Si lo vemos de forma laboral,
pues nosotros, vuelvo, insisto, ¿verdad? Yo soy un claro ejemplo de esta situación. A través de este medio estoy yo trabajando. Y usted, si lo ve desde un punto de vista estudiantil, hasta a través de este medio usted está trabajando. Entonces, hay varios escenarios que nos permiten a nosotros incorporar este factor. En algún momento también vimos, ¿verdad? Algunas personas que así fue como siguieron o continuaron con su trabajo. Por ejemplo, algunas empresas, ¿verdad? Dieron en la página de, de ventas o de catálogo y ya le decían, ¿verdad? Lo que usted necesite, solo menciónenos y nosotros se lo vamos a llevar a la puerta de la casa. Para las ventas de frutas, por ejemplo, de verduras, de carnes, lo que es un consumo diario, fue la misma situación. Entonces todo se fue, incorporando a este sistema para poder ser más efectivo. Y, lo que les decía, ¿verdad? Se viene a fortalecer en estos últimos años. Más sin embargo, pues ya existía. Nosotros habíamos escuchado también, ¿verdad? Envíos por correo, mensajería por correo, por ejemplo, una educación a distancia, que también es una modalidad de este sistema que nosotros pudiéramos comprender o entender que es parte, en este caso, de este sistema. Entonces, dentro de este conectivismo, pues nosotros vamos a hablar sobre estos aspectos, que no solamente dentro de la educación formal, dentro de la educación informal, o viéndolo también dentro de un mercado laboral productivo, viene a fortalecer este aspecto como tal. Y luego la brecha digital entre el acceso a Internet. Esta puede ser extensa como puede ser muy corta. Esto va a comprender aquellas situaciones de las cuales nosotros podamos observar. Y veamos, dice, acceder a los servicios en línea es una necesidad fundamental para un conectivismo. Sin embargo, está bien sabido que el acceso a las tecnologías, particularmente este acceso a Internet, pues no es igualitario. Y esto es, dice, evidente en países pobres, en países en desarrollo, el acceso a la tecnología, muchas otras situaciones. Cuando yo compartí esta parte al inicio, las semanas anteriores, que corresponden a estos aspectos, yo les hablaba, ¿verdad? De una empresa que vino aquí a Guatemala y que lamentablemente ese proyecto no se quedó aquí en Guatemala porque no contábamos con esa tecnología que se necesitaba. Por ejemplo, la energía eléctrica, ¿verdad? No cumplía con esos requisitos. Y lamentablemente esa empresa se fue y se asentó en Ciudad de México, ¿verdad? Donde ensamblan hoy en día esa marca de autos que estaba destinado específicamente acá para Guatemala, Quetzaltenango. Y como no cumplíamos esa parte, ¿verdad? Pues ellos no podían trabajar ni dejar el proyecto acá. Veamos entonces. Cuando nosotros decimos que no existe una forma igualitaria el acceso al Internet, hasta nosotros hemos padecido de esos aspectos. Yo les decía la vez anterior, yo tengo 2 servicios y no es porque yo tenga un lujo me dé un lujo, sino es la necesidad que yo tengo de acceder al Internet. Más sin embargo, ninguno de los 2 servicios, pues, es funcional. Al inicio sí proveían, ¿verdad? Esa capacidad que uno necesita. Usted ingresaba a una clase y todo bien y, no le molestaba. Hoy en día ninguno de los 2 servicios me funciona. Tardo en cambiar, es muy lento, a veces, se cae la red, etcétera. Entonces ahí vemos, ¿verdad? La precariedad que existe y por qué ahora ya no funcionan como funcionaban al inicio porque ya todas las personas están incorporándose a este acceso al Internet. Los que no estuvieron trabajando, por ejemplo, por este medio, hoy en día siguen trabajando en este medio. Los que ya no trabajaron, por ejemplo, clases, hoy en día se incorporaron a esta modalidad. Entonces la necesidad se acrecentó, pero el servicio sigue siendo el mismo, es reducido. Entonces,
Estas cuestiones hay que considerarlas. En otros lugares, por ejemplo, ¿verdad? El servicio es gratuito. Usted va a otros países y el servicio es gratuito. Usted se para en un parque y ahí automáticamente tiene usted un servicio gratuito. Entonces, todas estas limitantes, pues definitivamente hacen que exista un avance o que exista, ¿verdad? Una forma entorpecida para poder desarrollar estos programas. En alguna ocasión, ustedes han, por ejemplo, manifestado, ¿verdad? Que no se han podido incluir a la clase por la falta de energía eléctrica o por la falta de la señal de internet. Y eso es algo que hoy en día todos comprendemos porque es parte de esta situación. Muy bien, dentro de las conclusiones y proyecciones que nos presenta el documento, establece y dice, una vez analizados los principales postulados de lo que es el conectivismo y sus posibles aplicaciones, es necesario proyectar el desarrollo y fortalecimiento que este enfoque nos brinda. Ya vimos que es importante dentro de una sociedad en todos los ámbitos, en todos los factores que pudiéramos integrar, no solamente dentro del ámbito educativo, sino también, ¿verdad?, en un ámbito laboral. Especificaba anteriormente, ¿verdad?, un ámbito religioso y otros aspectos que nosotros pudiéramos tener. Nos dice también aquí, en un momento determinado, que el conectivismo es una teoría de aprendizaje. No vamos a perder definitivamente de vista esa parte, ¿verdad?, que sigue o cumple una función de teoría, un enfoque que hoy en día se volvió tendencia y que en una investigación futura, dice, puede considerar la aplicación de los principios del conectivismo, tanto en lo formal como en lo informal. Y yo pienso que eso ya no es algo considerable, es algo que ya está pleno dentro del servicio que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que busca como tal? Al igual que una sesión presencial, pues lo que busca es desarrollar habilidades en el estudiante. Aquí dice en el lugar de trabajo, sí, porque ya mencionamos esa situación, pero nosotros buscamos esas habilidades, esas experiencias para nuestros estudiantes como tal. Y que ustedes también ya formaron parte de esas experiencias. Esas ya las personalizaron ustedes. Aquí, ¿quién de ustedes no tuvo que ver un tutorial o que le explicaran cómo funcionaba X o Y aspecto dentro de la plataforma, dentro de la tecnología, dentro de las aplicaciones que hoy en día tenemos? Y también nos hizo más investigativos, porque aquellos que no conocíamos, ¿verdad? Tuvimos que investigar, o al menos nosotros en su mayoría, ¿verdad? De personas adultas nos tocó que investigar cómo funcionaba una aplicación, un aparato, un sistema, cómo nosotros podemos hacerlo rendir, cómo nosotros podemos hacerlo funcionar. Y que de hecho les decía la vez anterior, ¿verdad? Manejamos casi que solo dos, pero porque son, gratuitos y porque cubren esas necesidades que nosotros tenemos, como es Zoom y como es Meet. Y los dos son gratuitos, ¿verdad? Si nosotros necesitáramos, por ejemplo, de dispositivos o algunas otras aplicaciones más avanzadas, pues tendríamos que hacer el pago de esos servicios. Y también, recalcando, ¿verdad? Esa parte investigativa de cómo nosotros tuvimos que haber explorado todos aquellos aspectos. Les decía, el que empezó a vender en línea, pues tuvo que haber explorado, ¿verdad? Cómo funcionaba. Y hoy en día hasta le llaman, ¿verdad? Live, o sea, en vivos, que definitivamente está vendiendo la persona en vivo, ¿verdad? Sus dulces, su ropa, sus accesorios y todo lo que tenga a su paso, ¿verdad? Entonces, en este sentido es como nosotros vamos incorporando estas situaciones dentro de lo que corresponde al conectivismo, la actividad generalizada del ser humano. Dice, es inevitable que las sociedades están convergiendo en una sociedad global. Nosotros definitivamente, cada paso, cada día, cada minuto, les decía la asociación de los otros cursos, usted no es el mismo, es la misma persona que se despertó hace 3 horas, hace 5 horas, no es la misma, ya sumó conocimientos y entonces ya usted ha cambiado.
Y con ese cambio o esa tendencia, pues también, ¿verdad? Surge el cambio no solamente en su aspecto intelecto, ¿verdad? Sino en su aspecto físico. Todos vamos sumando conocimientos, vamos sumando minutos a nuestra edad y así es como nosotros generamos un cambio social dentro del conectivismo hoy en día. Esos cambios son inevitables. Acá dice, el foco de este trabajo ha sido conocer la existencia del conectivismo y sus principales propuestas, así como algunas posibles implicancias en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de esa implicancia? Porque vimos que cada elemento desarrollado vino a fortalecer lo que hoy en día nosotros conocemos como el conectivismo. Y que no solamente lo vimos en ese aspecto que les decía al inicio, ¿verdad? No solamente en un aspecto educativo, sino en un aspecto global. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema, por favor. No, señor, todo bien. Muy bien, Marina, muchas gracias. Entonces, con esto concluyo este aspecto del conectivismo. La próxima clase voy a sumar otra teoría y la vamos a ir desarrollando de poco en poco, ¿verdad? Para que aquellos, los compañeros que están en práctica, pues no tengan alguna limitante. Y a la inversa, ¿verdad? Los que están presentes, pues en la siguiente clase, pues no tengan muchas situaciones que seguir abordando. Así que voy a tratar de ir solo dosificando aquellos aspectos que nos van a ser relevantes. Por favor. Vamos a concluir entonces la explicación de la clase. Como no hay dudas, van a trabajar, por favor, el desarrollo del tema en el cuaderno para irlo sumando. Y luego en la próxima clase ya van a encontrar ustedes otro documento para trabajar. Por el momento, por favor, trabajemos en lo que es nuestro resumen. Buenos días. Sí, buen día, ingeniero, bienvenido. Gracias, señor, muy amable. Perdón la interrupción. Solo voy a darle una información a las señoritas. Muy bien, ingeniero. Serio. Nosotros, bueno, me interesaría que estuviera Paula Rosemary. Paula Rosemary casi no se conecta. Ah, así es, Inge. Lo que pasa es que hoy me parece que ella tiene asignado Práctica. práctica Ok. en este periodo. Ahora en el resto no sé, Inge. Bueno, voy a estar pendiente. Gracias de todas maneras. Mire, de todas maneras, si fuera tan amable de colaborarme,
eh, no solo con este grado, sino con todos los graduandos con la información que yo voy a proporcionar. Y aquí la señorita Jocelyn y Marina, si fueran tan amables de, si tienen comunicación con su compañera, de indicarle lo que les voy a informar. Para su trámite de papelería, por ser graduandos, Secretaría necesita y requiere a la brevedad lo que son dos certificados de nacimiento del RENAP originales y recientes. Esto a más tardar el día viernes 22. ¿De acuerdo? Si no pudieran presentarse todavía el día viernes, podrían hacerlo el sábado 23. Pero entonces, por favor, recalco que tienen que ser dos certificaciones de nacimiento del RENAP originales. Y cuando me refiero a que sean recientes, me refiero a que hayan sido tramitados este año. Si no, pues empiecen a tramitarlos a partir del día de hoy. Em, no sé si tienen alguna duda. Sí, disculpe, ¿podría volver a repetir la fecha en la que debemos de llevarlo? En el transcurso de esta semana, a más tardar el viernes 22 o sábado 23. No es necesario que ustedes personalmente lo entreguen. Puede venir su encargado, algún familiar o algún conocido. La situación es que sí, por favor, vengan a entregar lo antes posible esos dos certificados originales, no fotocopias. Los dos tienen que ser originales. Es decir, cuando ustedes van a solicitar, solicitan dos. ¿De acuerdo? Inge, ¿esta información también es para fin de semana o solo para... Para plan diario, para vespertina y para fin de semana también, por favor. Muy bien, está bien. Yo para informarle a los jóvenes. Muchas gracias, señor. Marina, ya revisé el horario, entonces solamente en esos periodos vas a trabajar. Sí, señor, son 4, como señor Estefanía me había dicho que ella también da lenguaje. Y yo me fijé que solo ella da lectura cuando comparte el grupo. Otra cosa, señor, que tenía que comentarle era, al momento de dar ya mis clases, solo tendría que dárselas a primero, ¿verdad? Porque, como le digo, también da clases a segundo. Entonces, Eso te decía yo la vez anterior que si están unidos, pregúntale por favor. Si no te va a tocar que trabajar así como hicimos el año pasado, ¿te recuerdas que material para los grados que están trabajando? Porque no puedes tú, por ejemplo, como trabajan en el mismo tiempo y en el mismo espacio, o sea, trabajar solo con los de prepa y luego dejar a un lado, por ejemplo, al resto. Por favor, pregúntale a ella cómo trabaja y si ella en este caso trabaja diferente material o solo es un material para toda la clase. ella trabaja diferente material, primero explica a los de primero y luego a los de segundo, y en un periodo se va la explicación y luego en el siguiente hacen las actividades del libro y luego a veces hacen ortografía. Muy bien, entonces sí vas a tener que trabajar con los dos grupos. Muy bien, señor. Muy bien.
Muy bien, feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Gracias, señor. Muy bien.